Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal del nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la civilización griega. Y es que Grecia es, junto con Roma, una de las civilizaciones más importantes de la Edad Antigua y que han legado mucho con sus aportes hasta la actualidad. Vamos a comenzar localizándolo. Cronológicamente, vamos a ubicar a Grecia aproximadamente entre los años 3000-2700 a.C., en ese rango de años, año en que se inicia el desarrollo de la civilización cretense, hasta el año 323 después de Cristo, año del fallecimiento de Alejandro Magno. Geográficamente lo vamos a ubicar en la península de los Balcanes. Bueno, ubiquemos la península de los Balcanes entonces, pues. Eso de acá es el mar Mediterráneo. Por lo tanto, acá tienes la península de los Balcanes. Falso, no puede ser así. Este es el mar Mediterráneo y acá hay un conjunto de penínsulas que tú tienes que localizar. De hecho, ya desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la península ibérica, donde se encuentra Portugal y España. La península itálica, donde se encuentra el país de Rusia, ¿verdad? Va a ser Rusia, el país de Italia. La península de los Balcanes o península balcánica, donde se encuentra Grecia. Entonces hagamos un zoom. Le hacemos zoom y lo que vamos a tener es esto. Este es la península de los Balcanes. Y Grecia va a tener tres zonas bien diferenciadas. Va a existir una Grecia continental, donde destacan ciudades como Epiro, Tesalia, Beocia. Una Grecia peninsular, tú ya sabes lo que es una península. Por geomorfología, una península es una extensión del continente que se ha introducido en el mar, como la península del Peloponeso, la península Ática, por ejemplo. Y va a existir una Grecia insular. Tú ya sabes lo que es una ínsula, es decir, una isla. La Grecia que está formada por islas como por ejemplo las islas Jónicas, la isla de Lesbos, la isla de Samos, las islas Cícladas, Creta, Rodas, entre otras. ¿Sí? Esas son las tres zonas diferenciadas de Grecia: continental, peninsular e insular. Veamos el desarrollo histórico, es decir, las etapas que vivió Grecia a lo largo de toda su existencia. Como te repetía, ¿no? Hasta el año 3000 a.C. es una edad aproximada. Lamentablemente no estuve ahí para cotejar que sea cierto que en ese año inicia la civilización griega. Pues abarca desde el desarrollo y la organización de la sociedad cretense, dando pase más adelante a la sociedad micénica, pasando por una época oscura en la cual son invadidos por otros pueblos indoeuropeos. Todo esto pertenece a la etapa llamada culturas prehelénicas. Más adelante, con el desarrollo del periodo arcaico, el periodo clásico, sobre todo donde destacan las dos principales ciudades de Grecia, y finalmente en el periodo helenístico hasta que son conquistados por los romanos, corresponde al desarrollo de las culturas helénicas, es decir, dos grandes etapas que a su vez tienen tres etapas cada una. Esta es una clasificación, existen varias, puede haber varias, y si tú deseas puedes hacer otra clasificación, ¿no? Pero esta es una de las aceptadas, ¿no? Sí es válida esta clasificación. Empecemos entonces con la primera de ellas, con las civilizaciones del Egeo, por las llamadas prehelénicas. La más remota, la civilización cretense o minoica, más o menos se desarrolló entre los años 2700 hasta el año 1400 a.C. Son edades aproximadas en la isla de Creta. Ya nosotros hemos visto la isla de Creta. Acá tenemos, por ejemplo, el palacio de Knossos, que es representativo de esta civilización cretense, que prácticamente se desarrolló en base a la talasocracia. No me puedes engañar, tú ya sabes lo que es talasocracia porque lo hemos visto en Fenicia. Talasocracia, es decir, comercio marítimo. Buscaban el dominio comercial. Como son islas, es más fácil para ellos, en vez de estar desarrollando agricultura, es más fácil navegar y comercializar productos. Debe ese nombre de civilización minoica a una leyenda que se narraba en esa sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque al rey que se le llama Minos en esta época, tenía un problema. Su esposa había tenido un hijo con Poseidón y ese hijo pues era mitad
humano y mitad toro, ¿no? Entonces conocido como el Minotauro. El Minotauro pues acechaba toda esa zona hasta que Dédalo construye un laberinto y lo encierra. Pero ese Minotauro requería cierto sacrificio cada cierta cantidad de años. Se le entregaba a jóvenes, varones y mujeres, para que el Minotauro lo sacrifique, pues, ¿no? Se alimente y no cause problemas en la sociedad. Pero llega un joven llamado Teseo, quien decide ofrecerse como voluntario para hacer sacrificio del Minotauro. Pero él está yendo con otras intenciones. Él quiere poner fin a ese problema que está acechando la isla de Creta. Es así que, con la ayuda de su amada, Ariadna, que es la hija del rey también, entra al laberinto a cumplir esa misión, pero no entra pues así de manera desprevenida, sin saber cómo va a matarlo, no. Entra con un plan, y para eso Ariadna le da un ovillo de hilo, el cual ata a la entrada, y a medida que va avanzando, va estirando el hilo, ¿no? Para que sepa el camino de regreso. Y bueno, efectivamente lo vence y acaba pues con esa maldición que azotaba la isla de Creta. Esta sociedad cretense, ha aprendido mucho de otras civilizaciones que se han desarrollado antes, como por ejemplo Egipto, Mesopotamia y Fenicia. Es por eso que de Fenicia, por ejemplo, aprende la navegación, que es el comercio marítimo, ¿no? La tarasocracia. Y sigue aprendiendo, porque son sociedades coetáneas, simultáneas, contemporáneas, sigue aprendiendo porque está comercializando con estas sociedades y está aprendiendo poco a poco, a tal punto de que, por ejemplo, aprende un tipo de escritura y ellos desarrollan su propia escritura, llamada la escritura lineal A, que hasta el momento no ha sido descifrada. Tú ya sabes que para que se pueda descifrar tiene que existir una piedra roseta o una piedra de Behistún, es decir, un documento en un material que no sea perecedero, obviamente que no se haya extinguido, ¿no? Que no se haya destruido, deteriorado, un documento que tenga un código, una norma, qué sé yo, en varios idiomas, y uno de esos idiomas sea conocido, como por ejemplo el jeroglífico o cuneiforme. Si la escritura lineal A de los cretenses va a estar traducido al jeroglífico o al cuneiforme, con un documento de la época, ya se puede traducir, así de simple, pero hasta el momento no se ha encontrado. Ya es labor de ustedes encontrar ese documento. Vayan buscando. Va a ser descubierta e investigada principalmente por Arthur Evans, un arqueólogo, y llega a su fin con la invasión de los aqueos. Por lo tanto, otra civilización tiene que ganar importancia, y esa civilización va a ser la civilización micénica, ubicada en Micenas, más o menos entre el año 1400 hasta el año 1100. Acá el rey ya no recibe el nombre de Minos, acá al rey se le llama Guanax, y también tuvieron un tipo de escritura, si tú lo quieres, una escritura llamada lineal B, y esa sí pues sí ha sido ya traducida, ¿no? Si tú lo quieres localizar en la península de los Balcanes, por acá estaba, mira, la isla de Creta, la civilización minoica. Acá estaba el palacio de Gnosos. Acá está la civilización micénica, acá está el palacio de Micenas, que era lo que veíamos. Claro, está destruido. Al ser invadido Creta por los aqueos, pierde importancia. Van poco a poco mezclándose las culturas y Micenas empieza a ganar ahora nueva importancia. En este periodo vamos a encontrar, por ejemplo, esta mascarilla funeraria que le perteneció al rey Agamenón. Ya tu profesora de literatura te habrá comentado más o menos quién es Agamenón, ¿no? Participante o nombrado, aunque sea, en la guerra de Troya. Esa guerra que generó gran atractivo, que cautivó a Homero y lo narra pues en su obra La Ilíada, ¿no? Es en esta época en que se desarrolla esta guerra. Finalmente, va a llegar a su decadencia por la invasión de otros pueblos indoeuropeos, es decir, europeos que se han combinado, han socializado, han mezclado su cultura con la India y traen nuevas formas de vivir, de gobernar, ¿no? Y vienen a someterlos. Principalmente los dorios, que se establecen en esta zona, en Celeste,
los jonios, que se establecen al este, acá en color anaranjadito, los jonios, y por último los eolios, que se establecen acá, y acá también, al este o al oriente. Por lo tanto, empieza un periodo al cual se le llama la época oscura, porque no hay mucha manifestación cultural, se pierde todo el desarrollo cultural que había conseguido la isla de Creta y Micenas. Esas civilizaciones, al ser invadidas, se pierde ese desarrollo cultural, pero se va ganando organización política, que estos pueblos indoeuropeos están trayendo. Es así que surgen las civilizaciones helénicas. En un primer momento, si bien es cierto, va a ocurrir una época oscura en la cual las invasiones indoeuropeas van a ser asfixiantes, van a ser constantes, pero para bien de Grecia, se va a crear las polis en singular y poleis en plural, es decir, se van a crear las poleis. Una polis es una ciudad de estado que tiene importancia y van a resaltar dos que van a guiar el camino hacia una Grecia superior, ¿no? Pero en esta época ya se han creado y están empezando a desarrollarse. Vamos a encontrar, por ejemplo, una época llamada época arcaica. Durante esta época arcaica, la cultura griega empieza a expandirse y a colonizar nuevos territorios. Esto debido a que ya Grecia, como es pequeña, su conjunto de islas, península, es pequeña, ya se había quedado sin tierras. Y al quedarse sin tierras, se queda sin recursos. Y por lo tanto, empieza a expandirse militarmente y a colonizar de manera económica. Por lo tanto, lleva su cultura, la que ha heredado de Creta y de Micenas, a otros pueblos y se hace más grande. Hasta que por fin llegamos al periodo más atractivo de Grecia, conocido como la época clásica, donde en esta península de los Balcanes se van a desarrollar dos polis importantes, Esparta y Atenas. Por acá está Esparta en amarillo y por acá está Atenas en rojo. Más adelante, luego de ciertas guerras, Esparta controlará también toda esta zona en un primer momento, porque luego Atenas pues hará lo suyo también. Empezamos por Esparta. ¿Qué sabemos de Esparta? Bueno, Esparta es descendiente de los dorios, ese pueblo indoeuropeo que azotó en un primer momento las civilizaciones prehelénicas. Bueno, ahora ya la cultura se ha mezclado, ya es homogénea y ya hubo un mestizaje de culturas, y Esparta desciende pues de los dorios. Su principal dios va a ser el dios Ares, el dios de la guerra. Ellos se ubican, como ya viste, en la península del Peloponeso. En el aspecto económico, Esparta trabaja básicamente la agricultura, y es que tiene esclavos para eso. ¿Y cómo consigue sus esclavos? A través de la guerra, a través de la expansión, a través de la colonización. Aquellos que han sido derrotados quedan como esclavos, ¿no? Es por eso que la sociedad espartana tenía muy buenos guerreros para controlar a sus esclavos. En el aspecto político, se trata de una diarquía. Eso quiere decir una aristocracia terrateniente que tenía dos personas en el poder. Diarquía, es decir, dos gobernantes. Y cuando hablamos de aristocracia pues terrateniente, estamos refiriéndonos a personas de la clase alta que tienen poder económico, tienen dinero y sobre todo tienen gran cantidad de tierras. En el aspecto social, debemos recordar que Esparta es una sociedad sumamente militarizada, muy férrea, una disciplina muy sólida, en la cual, por ejemplo, la importancia de formar soldados era a tal punto que las madres a los 7 años estaban orgullosas de despedirse de sus hijos y cederlos al Estado espartano, ¿no? El niño nacía y tenía 7 años para que la madre lo críe. Lo criaba, lo educaba y a partir de los 7 años pasaba a manos del Estado. Pero siempre y cuando el niño haya nacido sano, porque si el niño no nacía sano, simplemente era arrojado desde lo alto de un monte porque no servía para un hoplita, no servía para ser un soldado.
no tenía características físicas destacadas, ¿no? Finalmente, conversemos sobre el licurgo. Él es el licurgo, su principal legislador, es decir, aquella persona que establece mediante decretos, mediante normas, la forma de vida de Esparta, tanto su aristocracia terrateniente, su diarquía, etc. En el caso de Atenas, vamos a tener que Atenas no desciende de los dorios, sino que desciende de los jonios. Ellos se ubican en la península Ática. Su principal diosa es Atenea, diosa de la sabiduría. En el aspecto económico, Atenas trabaja el comercio marítimo. Está bastante relacionado a lo que hacían las civilizaciones en la antigüedad. No mucho destaca en agricultura, también la practica, pero no destaca en agricultura. Lo que destaca es el comercio marítimo. A nivel político, acá sí vamos a detenernos un poco. ¿Por qué? Porque a nivel político, Atenas tiene todo un proceso de transformación, pasando de la monarquía, la aristocracia, la timocracia, la tiranía y finalmente concluyendo en la democracia. Sistema político que rige hasta la actualidad, con sus pros y sus contras, pero que sirve y se usa hasta el día de hoy. Entonces, a nivel político, resumamos que se trata de una oligarquía, porque a pesar de que había democracia, la democracia de Atenas no era como la democracia actual, tenía muchas diferencias. Y a nivel social, pues es una sociedad integral, mientras que Esparta era una sociedad bastante militarizada. Atenas destacaba en el desarrollo de todas las artes, no solamente en la milicia, también formaban militares. Pero por ejemplo es en Atenas donde se crean las Olimpiadas. Es en Atenas donde la persona que ha nacido, pues se le instruye, si es clase alta obviamente, se le instruye en diferentes artes, como por ejemplo la filosofía. Atenas es cuna de la filosofía, ¿no? Se aprende cosas como la oratoria, la medicina, hay muchos desarrollos de medicina en Atenas, incluso las matemáticas, ¿ya? Entonces en Atenas, recuerda, la formación es integral, muy diferente a lo que ocurría en Esparta. Y bueno, a nivel político, como te estaba anticipando, hay varios legisladores a tener en cuenta. Por ejemplo, Dracón, quien instaura la aristocracia. Solón con sus reformas. Aristocracia, vamos a desmenuzar esa palabra. Etimológicamente significa el gobierno de los mejores. Aristo mejores, Kratos gobierno. Eso se instaura con Dracón, que es uno de sus legisladores. Más adelante llega Solón con sus reformas tan complicadas, tan duras, e instaura una timocracia. Timo significa dinero, es decir, aquellas personas que tienen dinero son las que van a gobernar. Más adelante, Pisístrato instaura la tiranía, el gobierno por el poder, por la fuerza. Y finalmente, Clístenes, conocido como el padre de la democracia, es el creador de este sistema político. Muy bien, ahí lo vamos a dejar porque falta más de Atenas, falta más de Esparta, falta más de Grecia, hay que hablar sobre las guerras médicas, pero eso será más adelante. La primera pregunta te dice, señala aquello que no pertenezca a la civilización cretense. A ver, ¿desarrolló un imperio marítimo? Claro que sí, trabajaron la talasocracia. ¿Tuvieron una escritura de tipo lineal? También la hemos visto, dijimos que no estaba descifrada todavía. Acá hay dos claves y una de ellas no te he mencionado. Te dice, por ejemplo, el culto a una diosa madre y al toro. Vamos a dejarlo ahí, todavía. No sabes lo que significa eso todavía. Pero sí sabes y hemos conversado sobre la guerra de Troya. Y la guerra de Troya no pertenece al periodo cretense, pertenece al periodo micénico. Entonces, sin saber nomás, tú marcas. Porque los cretenses adoraban a los toros, que aprendieron de Mesopotamia, y a la diosa madre, que era una persona, una mujer, que salía del mar con el torso desnudo. Era su culto a la fertilidad. Y por último, la estratificación social espartana estuvo formada por las tres clases sociales siguientes. Bueno, te voy a comentar que en Esparta esa jerarquización social tuvo a la cabeza a los espartiatas, por eso no hay clave.
Ya, pero los espartiatas también se les llama espartanos, es decir, aquellos descendientes directos de, de Esparta, ¿no? No son migrantes, descendientes directos incluso de los dorios. Ya, ellos son los espartiatas o espartanos. Los que llegaron después, los extranjeros, los que vinieron comercializando y se quedaron ahí viviendo en Esparta, se les llama periecos. Y por último, los esclavos de guerra, también llamado hilotas. ¿Listo? Recuerda que tienes una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.